tenemos con nosotros, y ahora ya para comenzar, la espada de Bolívar y un micro quincenal del programa a cargo de Xavier Chiriboga Maya, de Quito, Ecuador. ¿Cómo estás, Xavier? Bien, buenos días con todos, Gerardo. Un abrazo, ñaño. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo está Quito? Con mucho frío, Claro. frío y con la política a full. Sí, a 12 días de las elecciones, Javier, un debatazo en el que vimos a Luisa arrastrar por el suelo a Noboa, y un escandalazo con lo de la cocaína descubierta en la empresa Noboa Trading, llevando varios centenares de kilogramos de cocaína escondidos en los cambures. Cuéntanos, ¿cómo está el panorama electoral, Javier? Bueno, como tú dices, fue un debate fuerte. Era fácil ganarle al candidato presidente porque ha cometido muchos delitos que merecerían no solo la destitución, sino la cárcel. Entre estos delitos de narcotráfico. Quizá como analista político, psicológico, tengo que hacer un análisis un poco más profundo. Y había comentado que para mi gusto, un poco Luisa se excedió en las diatribas contra Noboa, lo que permitió entrar en el terreno de él, que es la mentira y es la pelea, es la violencia. Entonces, eso volvió a confundir un poco al electorado, porque créeme que aquí los electorados son emocionales. Entonces no creo que el debate en sí haya movido mucho al electorado, tanto de Noboa, que es del anticorreísmo duro, como a los votos de Luisa, que en cambio es del correísmo. Por otro lado, también el pueblo ecuatoriano, por los medios de comunicación, sufre un tipo de psicosis, un engaño, ¿no? Que a pesar de la evidencia, sigue votando, sigue creyendo, sigue confiando en lo que él representa, como por ejemplo ir donde Trump. Eso es valiosísimo, no sé ni de qué habrán hablado, pero es valiosísimo para cierto tipo de gente, que es arribista, que es neocapitalista en su esencia, ¿no? En cambio, para las personas racionales, lo de Luisa es perdonable, porque muchos no solo quisiéramos insultarle, sino hasta golpearle a Noboa, porque la familia de él se ha caracterizado por ser evasora de impuestos, pero ahora ya pasaron un grado más, que es el narcotráfico. Inclusive la directora del partido de Noboa tiene denuncias de narcotráfico, denuncias vigentes. Y en el caso Noboa Trading, por ejemplo, han estado 5 fiscales que se les renueva a cada rato para que nadie pueda concluir la investigación. Y cuando Luisa le preguntó pues sobre la Noboa Trading con coca en las cajas, él dijo: no es mío, pero sí es de algunos familiares. No es mío, pero tengo familia. Exacto. Y luego, ñaño, la actuación del ministro de Salud, que es abogado. ¿Cómo es esto? Claro, y el ministro de Defensa es el que hace ejercicios personales, del capacitador personal de él. Y la ministra del Interior es su abogada de las empresas. Es decir, ha hecho lo que ha querido, ha hecho lo que le ha dado la gana al candidato, y eso siembra un poco de temor, no en la izquierda, de que se vaya a producir un fraude, porque, por ejemplo, han prohibido el uso de celulares dentro de los recintos electorales, lo cual es otro gran escándalo político y de derechos humanos en la región.
Entonces te digo que estamos a la espera, ¿no? O sea, racionalmente tendríamos que ganar, porque este señor no tiene argumentos para presentarse, pero te digo, tiene un voto duro, ¿no? Tiene un voto duro y sabe mentir, los asesores de él saben mentir, saben utilizar muy bien los medios y paradójicamente son los mismos enemigos de esta revolución ciudadana, los mismos enemigos de la revolución alfarista, ¿no? El status quo, la oligarquía con sus medios y el imperialismo y la masa manipulada, que fue en definitiva, son los autores los que ejecutan. Alfaro le arrastró el pueblo de Quito y asimismo acá está engañado el pueblo en gran parte. Entonces vamos a ver cómo se mueve. El apoyo de ISA es importante, pero no es que él represente a los indígenas, porque Noboa ganó en todas las provincias indígenas. Representa a la CONAIE nueva, a la CONAIE ya renovada de izquierda y a gente de izquierda más radical que no está con el correísmo. Eso representa los 500,000 votos de ISA, que no son transferibles, endosables. Sí, eso es terrible. En cambio, el caso no puede garantizarle a nadie que toda la gente de la CONAIE va a votar por quien él diga. Pues no puede. Exacto. En cambio, el anticorreísmo sí es endosable. Por ejemplo, Noboa, cuando inició su presidencia, no era anticorreísta y se hizo ahora el campeón del anticorreísmo, porque el anticorreísmo da votos a la derecha, definitivamente. Entonces, un caso sui generis es el de la candidata Andrea González, que llegó en 4º puesto. Ella llegó con un discurso beligerante, soez, patán, y a ella nadie le dijo nada, era una dama indignada, y le dejaron pasar como la muy valiente. Y a Luisa no se le perdonó que le haya dicho una o dos cosas a Noboa bien dichas, pero de ahí se agarraron y ocultaron la verdad, ¿ya? Entonces, así estamos con la mitad del pueblo engañado y la mitad del pueblo medio despierto. Sí, señor. De todas maneras, Ñañito, estamos viendo los colegas, los politólogos de allá, de Quito, que ven favorable el escenario rumbo a las elecciones del 13 de abril. Acá hacemos votos porque se imponga de manera clara y contundente Luisa González. Se nos va el tiempo, Ñaño. Vamos a hablar de esa última etapa de Bolívar en la que tú querías analizar las razones que eventualmente conducen a tu muerte. Vamos a escuchar gente de la Hora de la Patria Grande, dándole la bienvenida a nuestro hermano de Bogotá, Luis Carlos Domínguez, que hoy mañaneó, cosa que le agradecemos altamente y le mandamos un fuerte abrazo. Adelante, Javier. Bueno, en la anterior entrega nos quedábamos con un Bolívar triunfante que se encuentra... apretar la síntesis, Javier, porque por el otro invitado tendríamos 5 minutos hoy para tratar. Sí, tenemos 5 minutos. Ok, vamos a los hechos más importantes, ¿no? Llega al Perú, vence en Junín, vence Sucre en Ayacucho, se libera y Latinoamérica y bueno, entra al Perú y lo que me llamó la atención, por ejemplo, es que un historiador llega y dice que entra Bolívar haciendo la guerra a la colombiana, es decir, con la técnica de arrasar tierra quemada. Es decir, porque cuando él llegó, el Perú estaba en una guerra civil. Entonces Bolívar entró con una guerra a la colombiana, es decir, quemando todo sin dejar nada para el adversario. En 1826 empieza la caída. ¿Por qué? Porque ahí elabora la Constitución de Chuquisaca para Bolivia. Y dada la anarquía de la Colombia Grande, de la Gran Colombia, tiene que hacer una constitución con una presidencia vitalicia y con derecho a nombrar un sucesor. Esta constitución, conocida como la presidencia vitalicia, es el principio del fin de Bolívar,
porque de ella se agarran sus enemigos para decir que quiere coronarse rey. Entonces, lo que no se sabe de esta constitución es que fue elaborada entre Bolívar y Jeremías Bentham, que es el padre del utilitarismo inglés, muy amigo de Santander, muy amigo de Bolívar, y por tanto ellos eran liberales en su tiempo y estaban con lo más avanzado de lo liberal, que es el utilitarismo de Bentham, pero era más amigo de Santander que Bolívar, como veremos en el siguiente hecho memorable, ¿no? Bueno, antes convoca en 1825 al Congreso Anfictiónico. Esto es importantísimo porque es el antecesor de la OEA, el antecesor de la ONU y de los tratados de libre comercio. Bolívar era un pionero, Bolívar era un visionario en todo. En 1828 empieza la caída. Convoca a la Convención de Ocaña para tratar de salvar la Gran Colombia con una nueva constitución. No lo logra porque se divide en la Convención de Ocaña dos bandos, ¿no? Santander y Bolívar, los bolivarianos y los santanderistas. Entonces, en ese momento hicieron mayoría los santanderianos, por lo cual Bolívar abraza... Espera, Javier, Luis Carlos, por favor, ponle el mute al micrófono. Abraza la dictadura, debido a que la Convención de Ocaña no resuelve nada, pues entonces Bolívar se declara dictador. Y eso llega al siguiente paso. Ahí se da la conspiración de septiembre de 1828, debido a que se declara dictador. Entonces ahí le tratan de matar, y ahí sale del Palacio de Gobierno por la ventana y por la acción de Manuela Sáenz, que desde ahí le llamó él la libertadora del Libertador. Más allá de los méritos enormes que tiene Manuela Sáenz, ¿no?, como guerrera de la libertad y pionera del feminismo y de la cultura. Entonces, lo importante es que después de esta conspiración, le condena a muerte a Santander, pero le perdona porque hubiera tenido una guerra civil tremenda. Santander también tenía su gente. Entonces, le perdona más bien y le destierra. Pero lo interesante es que también con Santander, que era masón, les manda a los masones. Y Bolívar también era masón. Bolívar era superior, un grado superior a Santander. Era un maestro masón. Y sin embargo les expulsa tanto a los masones como a Santander, como a todos los libros de Jeremías Bentham. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la juventud demasiado liberal. Bolívar se dio cuenta que a nuestras repúblicas no le conviene el liberalismo, siempre les convino un gobierno fuerte que pueda comerciar con las grandes potencias. Entonces prohibió los libros de Jeremías Bentham después de que él fue el padre de la Constitución de Chuquisaca. Muy bien, entonces el 4 de junio de 1830 le asesinan al mariscal Sucre, con lo cual le culminan pues a Bolívar, le culminan a Colombia la Grande, y detrás de este asesinato se presume que se le culpa al general Obando, pero se presume que ya estuvieron los Estados Unidos, porque en un próximo capítulo que hablemos, los Estados Unidos contra Bolívar, cuando ahí tengamos ya más tiempo, vamos a analizar las cartas y todas las acciones que se dieron entre ellos, porque hubo mucha pugna, ¿no? Y finalmente muere el 17 de diciembre de 1830 en San Pedro Alejandrino, con muchas anécdotas que también se pueden tratar a su debido tiempo, porque de Bolívar hay libros y libros hasta en el momento de su muerte. Entonces he ido, como Bolívar peleaba, como Alejandro decían, precipitadamente y resolviendo en el camino, mi hermano. Sí, así es, así es. La vida del libertador fue siempre esa, improvisar e ir tomando decisiones. En el camino. Este tema tenemos que volverlo a abordar, Javier, porque no está lo suficientemente debatido, pero el tiempo, tú sabes que el radio es criminal. Y ya tenemos a Luis Carlos de Bogotá también, que ya lo hemos dejado 2 minutos esperando.
Un fuerte abrazo, Javier, despídete de tu gente y te voy a pedir que por favor prepares unos 5 minutos para la semana que viene, dedicados exclusivamente a lo electoral, ¿oíste? Ya de cara a las elecciones del 13. Perfecto. Por favor, a los compañeros de la Patria Grande, mis trabajos se encuentran en Javier con X Chiriboga Maya en Google Académico. Ahí encuentran todos mis trabajos sobre Simón Bolívar. Un abrazo a todos y que viva Bolívar, que viva la Patria Grande y que viva Luisa González. Así es, hermanito. Que viva Bolívar, que viva el Ecuador, que viva la Patria Grande y que viva Luisa. Cuídate. Abrazo, Xavier.